Buenas, estimados estudiantes. En esta sección vamos a hablar de la normativa del espectro electromagnético que se utiliza para todos los sistemas de radiocomunicación existentes, tanto para tema fijo, móvil, satelital. Bueno, como parte del tema de la gestión del espectro, vamos a ver algunos conceptos que son válidos para todos los sistemas de radiocomunicación. ¿Qué entendemos por espectro electromagnético? Por espectro electromagnético entendemos el conjunto de frecuencias a las que se produce el fenómeno de la radiación electromagnética. Recuerden que el sistema que genera esta radiación electromagnética o que hace esta conversión es la antena. El espectro radioeléctrico es aquella porción del espectro electromagnético que se utiliza para la radiocomunicación, y recordemos que todo este tipo de sistemas radiantes pertenecen a la modalidad de medios no guiados, es decir, que no tienen una restricción física utilizable y que utilizan la atmósfera como un medio de propagación. Parte de la normativa que rige al tema del espectro electromagnético es el reglamento de radiocomunicaciones que emite la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el sector de radio, que considera el espectro radioeléctrico como un conjunto de ondas cuyo ámbito de frecuencias está por debajo de los 3000 GHz y que se propaga sin guía artificial. Bueno, entonces esta es una definición que nos está dando el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT de lo que vamos a considerar como espectro radioeléctrico. Como parte de la gestión del espectro, la gestión de la normalización en el campo de las telecomunicaciones va a considerar como parte del sector a los proveedores de servicio, es decir, a los operadores de telecomunicaciones en sus diferentes modalidades, a los fabricantes de los equipos radioeléctricos, ¿verdad? Y desde luego a los usuarios finales, que son los que van a utilizar todos los servicios que van a prestar los operadores de telecomunicaciones utilizando los equipos de los fabricantes. En el caso radioeléctrico, la normalización surge de la necesidad de normalizar varios aspectos. ¿Como cuáles aspectos? Como los niveles de potencia emitidos, como la ocupación del espectro tanto para aplicaciones de nivel internacional, como el caso de los sistemas satelitales, como para el sistema nacional, que son las aplicaciones propias, como los enlaces punto a punto, el microondas, por decir un caso, o los servicios de radiocomunicación móviles que se utilizan en cada país. Bueno, en cuanto a los aspectos de la normalización del espectro radioeléctrico, el espectro radioeléctrico va a tener primero una normalización de índole global, ¿verdad?, donde el actor principal es la Unión Internacional de Telecomunicaciones con su sector de radio, R, ¿verdad? Y a nivel continental y regional existen organismos. En el caso de América, el organismo que regula el tema de las telecomunicaciones es la CITEL, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que es un organismo adscrito a la Secretaría de Estados Americanos, OEA. Entonces la CITEL es un organismo de apoyo de la OEA en el tema de telecomunicaciones, en las cuales los países de América Latina y América del Norte, desde Canadá hasta la Argentina, nos ponemos de acuerdo con políticas regionales en el tema de la gestión del espectro correspondiente. Bueno, en cuanto al siguiente nivel de escalamiento en la gestión del espectro, tenemos a nivel nacional. A nivel nacional, en cada país existe un ente que es responsable de la gestión del espectro. En el caso de nuestro país existe el Viceministerio de Telecomunicaciones, que está adscrito al MISID, que es el ente que emite el cuadro de atribución de frecuencias, ¿verdad? Y tenemos a la SUTEL, que es el regulador que tiene como misión velar por el cumplimiento de la normativa de la gestión del espectro. En otros países lo que existen son Secretaría de Telecomunicaciones o un Ministerio de Telecomunicaciones. En nuestro caso está dividido, segmentado en dos partes, en el viceministerio y en la SUTEL. El espectro radioeléctrico, desde el punto de vista de legislación, se va a considerar como un recurso natural, escaso y limitado, que es de alto valor estratégico y económico para un país. ¿Qué quiere decir eso? Que el espectro radioeléctrico no se vende, sino lo que se hace son concesiones por plazos preestablecidos, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de la gestión del espectro de los sistemas móviles, se hizo una concesión por un número de 25 años en las cuales se pagó por el derecho de utilizar ese espectro durante ese lapso. Finalizado ese periodo, la concesión se devuelve o se podría negociar con nuevos términos, ¿verdad? Entonces debe quedar claro que el espectro electromagnético nunca es dueño de nadie, sino lo que se hace son concesiones por plazos
El espectro radioeléctrico es un bien escaso, principalmente debido a varios aspectos de tipo físico que tienen que ver con la propagación de las ondas electromagnéticas. Recordemos que las ondas electromagnéticas, entre más alta la frecuencia, tienen más problemas de propagación, especialmente por los problemas de atenuación por lluvia, con efectos de vapor de agua, neblina, etc. Estamos hablando de frecuencias mayores a los 14 gigas específicamente. Por lo cual, históricamente, la mayor parte del espectro electromagnético se va a concentrar en frecuencias bajas. Por ejemplo, en las frecuencias de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 800 MHz, ¿verdad? 6 gigas, 7 gigas es donde tenemos una alta concentración y desde luego una fuerte saturación. Las frecuencias altas, como mencionaba, están limitadas tecnológicamente ya por efectos propiamente de condiciones de propagación, y existe ciertas bandas donde la demanda supera la disponibilidad. Un caso típico, por ejemplo, es el caso de las bandas de frecuencia de FM, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, que esas bandas están sobresaturadas, ¿verdad? Que prácticamente están todas muy aledañas las emisoras de radio, ¿verdad? Porque existe una alta grado de saturación. Eso es un ejemplo, digamos, de la vida real que presentamos en la gestión. La OIT, por medio de su sector de radiocomunicaciones, se encarga, como dijimos anteriormente, de la normalización y la legislación de índice internacional en la gestión del espectro. Y la misión que tiene la OIT en todo este tema de la gestión del espectro quedó establecido en el artículo 44 de la Constitución de la OIT, que establece lo siguiente. Veamos lo que dice el artículo 44 de la OIT, cuando se constituyó la OIT allá en el año 1947, en agosto del 47. Los Estados miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin se esforzarán por aplicar con mayor brevedad los últimos adelantos de la técnica. La utilización de las bandas de frecuencia para los servicios de radiocomunicación se considera recursos limitados que se deben de utilizar de forma racional, eficaz y económica. Entonces, esta es la misión de la OIT en el tema de la gestión del espectro establecido en su Carta de Constitución. La OIT está conformada por las empresas que hacen la explotación reconocidas. Estamos hablando de los diferentes operadores de telecomunicaciones a nivel mundial, ¿verdad? De entre los cuales, en el caso de Costa Rica, tenemos al ICE, ¿verdad? Entre otros organismos científicos, como por ejemplo la NASA, o instituciones de desarrollo que cuentan con el aval de los Estados miembros. ¿Qué significa eso? Que los Estados les dan la autorización para prestar su representación ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones por medio de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. Tenemos organismos regionales de índole internacional de telecomunicaciones, por el caso de la CITEL, que también está adscrita a la OIT, y cualquier otra organización del tema de telecomunicaciones que cuente con el aval diplomático de los estados formalmente adscritos a la Carta de la OIT. Como parte de las funciones del sector de radiocomunicaciones OIT/radio R, se tienen las siguientes obligaciones: celebrar las conferencias mundiales, que se celebran prácticamente cada 4 años, y regionales de radiocomunicación para revisar las normativas del espectro, elaborar los planes de atribución de frecuencias o de asignación de frecuencias de acuerdo a aplicaciones, y en la elaboración de las recomendaciones de la OIT/radio R, ¿verdad? Que es donde se hacen todas las normativas que rigen todo el tema de radiocomunicación. Otra de las responsabilidades del sector de radiocomunicaciones es la actualización del Registro Internacional de Frecuencias y también el registro de todos los enlaces satelitales geoestacionarios, ¿verdad? Recuerden que los satélites geoestacionarios son los que giran alrededor del ecuador, donde la velocidad relativa entre la Tierra y el satélite es cero. El establecimiento de los mecanismos para suministrar información y organización de las actividades asociadas a la gestión del espectro, tanto a nivel internacional como a nivel local de cada país, para coordinar asignaciones de frecuencias que se están dando y evitar posibles interferencias entre países. Como parte de la estructura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Radio, que se encuentra en Suiza, está la estructura que tiene que ver con toda la organización de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, por ejemplo, la conformación de la Asamblea de Radiocomunicaciones, que es los gobiernos adscritos son los que tienen la potestad de estar en esta asamblea,
el grupo asesor de radiocomunicaciones es parte de la estructura, las diferentes comisiones de estudio que se forman para tratar diferentes temas de estudio o tareas asignadas en la normativa de gestión del espectro, y la oficina de radiocomunicaciones, que tiene que ver con todas las publicaciones, coordinación de capacitaciones y emisión de estudios que se hacen sobre el tema del espectro radioeléctrico de acuerdo a los designios que hace la Asamblea de Radiocomunicaciones. Uno de los aspectos que es importante reseñar es la implementación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, conocida como WFC, las cuales se realizan cada 2 o 5 años, que tiene como objetivos examinar y modificar el reglamento de radiocomunicaciones, así como identificar la adjudicación de nuevos usos de frecuencias, especialmente para los sistemas móviles, ver la normativa a nivel mundial del uso del espectro electromagnético y aprobar las recomendaciones aportadas por los diferentes grupos de estudio conformados de acuerdo a los temas de agenda que se identifican en el Comité Consultivo de la OIT Sparte Radio. En esta transparencia pueden ver un ejemplo, nada más para efectos ilustrativos, de un comunicado que se hizo para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2015, donde la OIT en su página web, ¿verdad?, comunica con antelación que se va a desarrollar este evento para preparar toda la logística, para recibir nociones, para recibir aportes, para generar documentación técnica con bastante antelación, porque es un esfuerzo bastante grande, ¿verdad? Es como una conferencia mundial de Naciones Unidas, solo que enfocada en el tema de comunicaciones y de revisión de normativas, recomendaciones, por ejemplo, son parte de los temas que se tratan. Como mencionábamos anteriormente, parte de las responsabilidades del sector de radiocomunicaciones de la OIT es elaborar el reglamento de radiocomunicaciones, conocido por sus siglas RR. Este reglamento es un tratado de índole internacional, ¿verdad?, que contempla aspectos de normativa legal y técnicos, desde luego, sirviendo como un instrumento supranacional, que quiere decir que va a ser de acatamiento obligatorio de cada uno de los países que están adscritos a la OIT para los temas de la planificación y gestión del espectro, y que a su vez es un instrumento para el tema de la regulación, porque va a regular la utilización de las bandas de frecuencia, sus aplicaciones, entre otros aspectos, y que va a permear para cada uno de los países para adaptar cada una de las normativas local que utilizan los países en la gestión. Esta normativa de reglamentación del espectro contiene algunos aspectos principales que vamos a reseñar, como cuáles, como los términos, la terminología que se utiliza en la jerga de radiocomunicaciones de toda índole. ¿Qué quiere decir eso? Para aspectos fijos, satelitales, móviles, etcétera, etcétera. Las características técnicas de emisión de potencia para cada banda de frecuencia, parámetros técnicos de índole obligatorio, el tratamiento del tema de interferencias, que va a ser un tema que vamos a ver en la unidad 2 de este capítulo, o de este curso, perdonen, disposiciones de índole administrativas, y desde luego una parte importante es la conformación del cuadro de atribución de frecuencias o la asignación de frecuencias, y los procedimientos que tienen que velar por el cumplimiento técnico en el tema de la gestión del espectro. Bueno, la asignación del espectro a nivel mundial se rige por cierta normativa y procedimientos, ¿verdad?, que desde luego son coordinados a nivel mundial, valga la redundancia, por la OIT/radio. Estos procedimientos que regulan la gestión del espectro, como son control y comando, consisten en aplicar una serie de etapas o conjuntos de etapas de índole sucesiva en diferentes ámbitos de tipo geográfico y normativo que vamos a tratar en la siguiente. Como parte de la definición de las etapas mencionadas anteriormente, se presentan algunos aspectos que tienen que ver con atribución de servicios, con adjudicación de frecuencias o bandas de frecuencias por zona o por países, y la asignación de segmentos espectrales para las diferentes estaciones radioeléctricas que prestan servicios a nivel local e internacional. Esas son la reseña de las etapas que mencionábamos antes. La primera etapa de todo este proceso que comentábamos anteriormente es la atribución de frecuencias, que se realiza dividiendo todo el espectro electromagnético en bandas de frecuencia, ¿verdad? Va segmentándolo en las diferentes bandas de 8 GB, bandas de 4 GB, de 6 GB, etcétera, etcétera.
según los servicios de radiocomunicación que se desean implementar. Y estas atribuciones son definidas en el ámbito de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. De ahí que la normativa sea un poco lento de avanzar, ¿verdad? Porque la única que tiene la potestad de definir esas bandas de frecuencias es la Asamblea Mundial de Radiocomunicaciones, y desde luego se tiene que esperarse las fechas en que se realice, ¿verdad? Que como les decía, estos eventos se realizan cada 2 o cada 5 años, depende. Y los acuerdos de la ORC, de la Conferencia Mundial de Radio, establecen lo que llama el cuadro internacional de atribución de frecuencias, que después se utilizará para cada uno de los países en su propia gestión local. Posteriormente viene la elaboración de la adjudicación de las frecuencias. Estos planes son los disparadores para los diferentes procesos de adjudicación de las bandas de frecuencia o concesiones de frecuencias, ¿verdad?, para las estaciones radioeléctricas en diversos países, y estos planes adjudican un canal de frecuencias o bien un bloque de frecuencias o un segmento de frecuencias, como en el caso de los sistemas móviles, ¿verdad?, que se adjudicaron en nuestro país la concesión de un bloque de frecuencias para la prestación de los servicios móviles radioeléctricos. La última etapa del proceso de adjudicación del espectro en todas las autoridades nacionales reguladoras de las telecomunicaciones realizan la asignación de un canal o bloque de frecuencias, notificando, ¿verdad?, a la UIT, segmento de radio, tal disposición para lo que es la actualización del cuadro internacional de distribución de frecuencias. Eso en el hecho, digamos, de que si se va a utilizar una banda de frecuencia, por ejemplo, para un sistema satelital, esté clara la utilización de cierto segmento de frecuencia, evitar interferencias con ese sistema satelital cuando esté impugnando servicios a la Tierra. El cuadro internacional de atribución de frecuencias, conocidos por sus siglas CIAF, cada autoridad nacional anota la asignación de frecuencias autorizada a nivel de potencia y coordenadas geográficas. El proceso de atribución de frecuencias, que es la inscripción de una banda de frecuencias o canal de atribución de frecuencias, es un proceso que es realizado en 2 instancias, a nivel de la UIT y a nivel local de cada país. La atribución de frecuencias se realizará de acuerdo al siguiente cuadro que se mostrará en la siguiente transparencia correspondiente. El detalle de la utilización de esas frecuencias está definido en los siguientes parámetros, bien sea por el tipo de servicio, que es primario o secundario. Primario es exclusivo, una banda utilizada para tal aplicación, o secundario es cuando tenemos muchas aplicaciones en esa banda, o por área geográfica, que puede ser a nivel mundial, como los sistemas satelitales, ¿verdad?, que tienen una asignación a nivel mundial. Puede ser regional, ¿verdad?, o puede ser a nivel nacional, local, ¿verdad?, de cada país, y su exclusividad puede ser de índole exclusiva o puede ser compartida dependiendo del tipo de servicio que se vaya a utilizar. Aquí aclaramos un poquito más los conceptos que habíamos visto en la transparencia anterior. Exclusivo, que entendemos que la banda de frecuencias se atribuye para un único servicio, o sea que no se va a dar ninguna otra prestación de servicios en esa banda, va a ser solo un tipo de servicio. Compartido, cuando se atribuyen 2 o más servicios de radiocomunicación en esa banda. Y primario es aquella que se establece para la operación primordial del servicio específico de radiocomunicaciones, o sea, el fin primario de esa banda de frecuencias que se va a utilizar en un servicio prestado. Y por secundario entendemos aquella prestación de un servicio radioeléctrico en una banda con la condición de que no genere interferencias, ¿verdad?, radioeléctricas, otros servicios que son prestados por una titularización. En esta transparencia podemos ver cómo está dividido el mundo en las regiones que atiende la OIT. Vamos a tener 3 regiones: región 1, región 2 y región 3. En el caso de América, como un todo, América está ubicada en la región 2, o sea que todo, desde Alaska hasta la Patagonia, o desde Canadá hasta Argentina, si quieren verlo así, todos estamos comprendidos entre la región 2 dentro del esquema de la OIT. La región 1 tiene que ver mucho con Europa y África, y la región 3 es la que tiene que ver con China, la Unión Soviética, Japón, Australia, entre otras partes. Entonces cada uno de los países, el mundo está dividido en 3 regiones para efectos de normativas y organización de gestión del espectro en el contexto de la OIT. Un cuadro de atribución de frecuencias en términos generales para cada país, y es lo que llamamos el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que se conoce como PNAF en el caso de Costa Rica, o que es conocido como CAF en el contexto de la OIT,
¿Qué va a contener? Se escribe, su estructura está formada en los siguientes términos. Con letras mayúsculas se van a escribir los servicios primarios y la escritura normal, los servicios secundarios. Recordemos que los servicios primarios son los exclusivos por esa banda y los servicios secundarios son una serie de servicios que se utilizan en esa banda que no son de exclusividad. Entre paréntesis, la explotación de servicios que son de tipo espacial, ¿verdad? Esos son los tipos de nombres. Aquí podemos ver un ejemplo de un plan de atribución de frecuencias para la banda que va de 18.030 a 23.050 kHz, donde vamos a tener del lado izquierdo, pueden ver la asignación de frecuencias en letra mayúscula, el primario, fijo, ¿verdad? En este caso, y en secundario, algún caso particular, investigación espacial. Todo esto que está entre mayúsculas significa que es el servicio primario, y una serie de aplicaciones o anotaciones. M significa marítimo, terrestre, espacial, marítimo, ¿verdad? Radiocomunicación, radiodifusión, marítimo, etcétera, y algunas anotaciones que pone el regulador en cada uno de sus países.